En el año 272 después de Cristo, cuando las legiones romanas derrotaron a las fuerzas de la reina Zenobia cerca de Antioquía, sus comandantes dieron por hecho que la muerte sería el desenlace. En lugar de eso, presenciaron algo mucho más calculado. Roma había perfeccionado un método más eficaz que la ejecución: quebrar públicamente a los gobernantes derrotados y transformarlos en pruebas vivientes de la supremacía imperial. Para las mujeres coronadas, la derrota en la guerra implicaba un tipo específico de crueldad. El objetivo no era solo el castigo, sino la destrucción sistemática del honor y de la identidad. El derecho romano no ofrecía ninguna protección especial a las reinas. De hecho, cualquiera que fuera capturado en la guerra quedaba fuera de las salvaguardas legales concedidas a los ciudadanos romanos. Según el Jus Gentium, la llamada Ley de las Naciones, la derrota borraba por completo la libertad. Una vez que un ejército se rendía o una ciudad era tomada, su población quedaba legalmente reducida a propiedad, sin importar su rango anterior. Una reina, bajo esta doctrina, no tenía más valor legal que el más humilde infante que hubiera combatido a su lado. Este sistema producía un contraste sombrío. Los ciudadanos romanos gozaban de privilegios legales que los protegían de muchos abusos. La flagelación pública de un ciudadano se consideraba una deshonra. Ejecutar a uno sin juicio provocaba escándalo e indignación. Los cautivos extranjeros, en cambio, incluso aquellos nacidos en la realeza, no poseían tales derechos. Podían ser maltratados, exhibidos, vendidos o asesinados únicamente a discreción de quienes ejercían poder sobre ellos. Ni el género ni el origen noble alteraban esta realidad. El fundamento jurídico más antiguo de Roma, las 12 tablas del siglo V a.C., dejaba las normas inequívocamente claras. Los prisioneros tomados en la guerra se convertían en bienes del Estado o eran entregados a los soldados como recompensas. Las mujeres que una vez habían gobernado descubrían que la autoridad desaparecía en el instante en que el hierro sustituía al oro. El historiador Tácito captó esta verdad al escribir sobre la nobleza britana derrotada, observando que los funcionarios romanos no mostraban contención alguna al abusar de quienes antes habían gobernado y mandado. Para las cautivas, la exposición a la violencia era aún mayor. La tradición militar romana, forjada por generaciones de conquistas, trataba a las mujeres capturadas como botín legítimo. Un pequeño número de prisioneras de alto estatus podía ser mantenido en condiciones tolerables mientras se esperaba un rescate o una negociación diplomática, pero la mayoría sufría una humillación inmediata. En la práctica, la distinción entre cautiva y esclava carecía casi por completo de sentido. Una vez derrotadas, todo estatus previo desaparecía. Las reinas que ya no estaban protegidas por la ciudadanía romana quedaban sometidas a tratos que, de otro modo, habrían sido impensables. Los triunfos romanos transformaban el éxito en el campo de batalla en teatro público, con la realeza capturada situada en el corazón del espectáculo. Cuando el Senado aprobaba un triunfo, comenzaban los preparativos para una procesión destinada a difundir la dominación de Roma ante el mundo. El desfile seguía una ruta fija desde el campo de Marte, atravesando el Foro y ascendiendo hasta la colina Capitolina, extendiéndose casi 4 kilómetros por calles abarrotadas. Cada elemento estaba dispuesto para intensificar el impacto emocional. Músicos y artistas abrían la marcha, seguidos de carros que exhibían escenas pintadas y maquetas de ciudades conquistadas. Animales exóticos procedentes de provincias lejanas eran conducidos por las calles encadenados, ofreciendo a los ciudadanos un vistazo de las tierras que sus ejércitos habían sometido. Luego venían los propios cautivos, encadenados y expuestos. Los gobernantes derrotados eran colocados entre ellos, a menudo aún vestidos con atuendos reales, para subrayar cuán lejos habían caído. Las reinas que antes impartían órdenes avanzaban ahora lentamente, encadenadas, ante multitudes que se burlaban y celebraban su humillación. Este contraste era intencional. Al mostrar a los monarcas todavía vestidos como gobernantes pero despojados de poder, Roma enviaba un mensaje destinado a resonar mucho más allá de sus fronteras. Ningún reino era intocable, ninguna corona ofrecía protección. El triunfo era más que una celebración. Demostraba fuerza militar tanto a aliados como a rivales,
saciaba el apetito del público por una victoria visible y proporcionaba un escenario controlado para la degradación de quienes habían resistido la expansión romana. Para las mujeres de sangre real, hechas cautivas, significaba soportar miles de miradas fijas mientras se borraba todo rastro de dignidad. La procesión solía durar todo el día, avanzando a un ritmo medido para que los espectadores pudieran absorber cada detalle. Las reinas cautivas caminaban sabiendo que su futuro era incierto. Algunas sobrevivirían a la prueba, otras no vivirían para ver caer la noche. Esa incertidumbre era en sí misma una forma de tortura, obligando a las derrotadas a enfrentar su posible destino paso a paso por calles llenas de celebración. La propia Zenobia marchó atada con cadenas de oro. Como gobernante de Palmira, había forjado un imperio que se extendía desde Egipto hasta Anatolia, desafiando abiertamente la autoridad romana en Oriente. Cuando el emperador Aureliano finalmente la derrotó en el año 272 después de Cristo y la capturó mientras intentaba huir hacia Persia, obtuvo algo más que un éxito militar. Consiguió el símbolo ideal para un triunfo. La Historia Augusta, una colección de biografías imperiales del siglo IV después de Cristo, ofrece un relato detallado del papel de Zenobia en el triunfo de Aureliano del año 274 después de Cristo. Basándose probablemente en testimonios de testigos presenciales, el texto describe una exhibición diseñada para abrumar tanto por su esplendor como por su crueldad. Zenobia estaba cubierta de joyas que reflejaban la luz del sol, convirtiéndola en un testimonio viviente del dominio de Roma sobre los ricos reinos orientales. Sin embargo, más impactantes que las gemas eran las cadenas que la mantenían atada. Estas no eran simples esposas de hierro diseñadas únicamente para impedir la fuga. Zenobia fue obligada a caminar encadenada con enormes grilletes de oro, tan pesados que los guardias tenían que acompañarla para ayudar a sostener su peso. El material en sí no era casualidad. El oro representaba la inmensa riqueza sobre la que ella había gobernado, ahora transformada en el propio instrumento de su cautiverio. Su cuerpo se convirtió en una exhibición viviente del lujo conquistado. Los escritores antiguos señalan que, durante toda esta prueba, Zenobia mostró un autocontrol extraordinario. Incluso bajo el aplastante peso de las cadenas y tras horas de lento avance entre multitudes abiertamente hostiles, mantuvo una postura serena y digna. Esa silenciosa resistencia pudo haber salvado su vida. El emperador Aureliano, quizá impresionado por su templanza o convencido de que perdonarla servía a un propósito político, decidió no ejecutarla, como era costumbre con los gobernantes derrotados. En cambio, permitió que Zenobia viviera en una villa fuera de Roma, donde pasó el resto de sus días. Algunas fuentes afirman que más tarde se casó con un senador romano y accedió a la alta sociedad, mientras sus hijas se unieron en matrimonio a familias nobles. Los historiadores aún debaten si este desenlace reflejaba una verdadera misericordia o una forma más refinada de dominación. Durante el resto de su vida, Zenobia existió como un símbolo viviente de la supremacía romana. Su presencia en la sociedad italiana servía como recordatorio constante de que incluso las reinas más poderosas podían verse reducidas a la dependencia de Roma. Hijas de Boudica violadas públicamente por legionarios. En el año 60 después de Cristo, tras la muerte del rey Prasutagus de los Cicenos, dejó un testamento destinado a proteger tanto a su familia como a su reino. Dividió su territorio entre el emperador Nerón y sus dos hijas, con la esperanza de que este compromiso preservara la autonomía de los cicenos, a la vez que satisficiera a la autoridad romana. El plan fracasó por completo. Los administradores romanos, dirigidos por el procurador imperial Deciano Cato, ignoraron el testamento por completo. Confiscaron las tierras y la riqueza de los cicenos, declarando que todo el reino había sido absorbido por Roma. Cuando la reina Boudica protestó por esta confiscación, comprendió lo insignificante que era el estatus real una vez que el poder romano intervenía. El historiador Tácito, cuyo suegro agrícola gobernaría después Britania, relata lo sucedido con una rara franqueza. Boudica fue azotada públicamente. El solo hecho de la flagelación constituyó un grave insulto. Incluso los ciudadanos romanos no podían ser golpeados legalmente
sin procedimientos formales. Azotar a la reina de un pueblo aliado era un acto de humillación intencionada. Sin embargo, los romanos fueron más allá. Las hijas de Boudica, probablemente jóvenes y solteras, fueron agredidas sexualmente por soldados romanos. Tácito describe estos actos de manera breve, pero su lenguaje comedido refleja el impacto que tal conducta provocaba, incluso según los estándares romanos. Vincula explícitamente la flagelación de Boudica y la violación de sus hijas con la rebelión que siguió, situando estos crímenes en el centro moral del conflicto. Esto no fue crueldad al azar, sino degradación calculada, destinada a aplastar a la familia real y afirmar el control romano. El hecho de que estos abusos ocurrieran públicamente aumentaba su efecto. Era humillación realizada abiertamente, no violencia escondida. Al violar al hogar real ante su propio pueblo, los funcionarios romanos enviaban un claro aviso sobre las consecuencias de la desobediencia. El asalto a Boudica y sus hijas estaba destinado a aterrorizar a los cisenos para forzar su obediencia. En cambio, produjo el efecto contrario. En lugar de sumisión, desencadenó una rebelión que casi expulsa a Roma de Britania. Boudica reunió fuerzas que destruyeron 3 asentamientos romanos, incluido Londinium, matando a decenas de miles de ciudadanos romanos y aliados. Tácito registra un discurso atribuido a ella, en el que declara que lucha no como monarca defendiendo su territorio, sino como mujer vengando su cuerpo violado y el deshonor infligido a sus hijas. La rebelión terminó finalmente en derrota en un campo de batalla no identificado, donde la disciplina romana superó al ejército britano, mucho más numeroso. Según Tácito, Boudica eligió el veneno antes que ser capturada. No se registra nada más sobre sus hijas. Tras su abuso, desaparecen por completo del registro histórico. Ejecución tras el triunfo. A medida que los desfiles triunfales avanzaban por Roma hacia la colina capitolina, los gobernantes capturados comprendían que su procesión podía terminar en la prisión mamertina, conocida en latín como el Tullianum. Construida en la ladera noreste del Capitolio, esta antigua prisión marcaba el destino final de los enemigos más peligrosos de Roma. Mientras el triunfo continuaba hacia el templo de Júpiter, donde el general victorioso hacía ofrendas rituales, los cautivos condenados eran discretamente desviados hacia la muerte. El Tullianum consistía en 2 cámaras. La sala superior funcionaba como espacio de espera, mientras que la mazmorra inferior, accesible solo a través de una abertura en el techo, servía como sitio de ejecución. En la oscuridad, la suciedad y el aislamiento, los enemigos de Roma eran puestos a muerte. Los métodos variaban. Algunos prisioneros eran asfixiados, otros dejados morir de hambre. Las ejecuciones se realizaban fuera de la vista pública, incluso mientras las celebraciones continuaban arriba. Vercingetorix, el líder galo que unificó las tribus de la Galia contra Julio César, representa este destino. Tras su derrota en Alesia en el año 52 a.C., César lo mantuvo encarcelado durante 6 años antes de exhibirlo en Roma durante el triunfo del año 46 a.C. Una vez un guerrero al mando, Vercingetorix se presentó ante las multitudes visiblemente quebrado por el cautiverio. Tras finalizar la procesión, fue llevado al Tullianum y ejecutado.